Recién hemos sido anfitriones de un evento internacional en la República Dominicana, lo que fue la Asamblea de la OEA. Hay varias proyecciones por parte de nuestras relaciones de manera exterior, por lo que se hace necesario un diálogo urgente con César Dagrán del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien está con nosotros en la mañana de hoy. César, buenos días. Buenos días, contento de estar temprano con ustedes. César, como viceministro como vicecanciller, para ponerlo así, para que la gente entienda, ¿cuál es tu punto de vista del resultado final de esta asamblea? Mira, en las últimas 48 horas se ha hablado mucho de lo que representó la Asamblea de la OEA aquí. Y ahora que ya las aguas se van calmando, yo creo que también es buen momento para que veamos en retrospectiva qué es lo que ha pasado. Y recordemos que los últimos 2 años han sido años turbulentos para las relaciones internacionales de la República Dominicana. Sí. Y el hecho de que hayamos podido acoger aquí, ser los anfitriones de un encuentro con las 34 naciones de nuestro continente, que hayan participado al más alto nivel, en su gran mayoría al nivel de sus cancilleres, que los diálogos se hayan celebrado pues en franca camaradería, con un ambiente muy positivo, y para completar esa buena noticia, pues el hecho de que la propia OEA haya resarcido una deuda histórica que tenía con la República Dominicana desde hace 50 años, entonces creo que solamente tenemos motivos de celebración y de como dominicanos sentirnos orgullosos de lo que hemos sido capaces de hacer. Dentro de ese gran resultado, por llamarle de así, el lograr el desagravio por parte de la Organización de Estados Americanos a ese hecho del 65, muchas personas un poco se preguntan ¿qué agenda hay detrás de esto también? Bueno, se logró, está esa disculpa, pero ¿qué más significa para la República Dominicana? De igual forma, yo creo que es un buen momento para que lo veamos en un contexto regional y global. No solamente en qué gana la República Dominicana con eso, sino cómo avanzamos en un espacio mucho más amplio, que ya no son solamente los intereses de los países. Y digo esto porque la OEA, como muchos otros organismos internacionales, es un organismo en crisis política, en crisis económica. Diferencias muy fuertes entre los países que la conforman, evidentemente diferencias entre Estados Unidos y Venezuela, el tema Cuba todavía como una tarea pendiente, diferentes entre Chile y sus vecinos, en la propia región centroamericana, diferencias entre Belice y Guatemala, entre Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Entonces es un espacio de conflicto en lo político. Un secretario general de reciente elección que también genera pasiones. Hay aquellos que lo... Pasiones y conflictos. Pasiones y conflictos, aquellos que lo apoyan, aquellos que tienen su reserva en lo que hace. Entonces, ese es el ambiente político. En lo económico, una organización que no es sustentable de por sí misma, con serias precariedades. Entonces, si en adición a lo que les comenté en mi primera intervención, tomamos en cuenta ese escenario, que quizás podría reflejar algo negativo, el hecho de que hayamos sido posibles de lograr consensos es algo sumamente positivo. Por otra parte, el hecho de que algo que ocurrió hace 50 años, que sin lugar a dudas tuvo que ver con nuestra soberanía, que fue avalado en principio por la comunidad internacional, pues el hecho de que 50 años más tarde se haya resarcido esa posición errónea también es algo positivo. Entonces, entiendo perfectamente tu pregunta. Muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿con qué se come eso? Ok, nos pidieron perdón, lo reconocieron. Muchas veces los resultados de esta forma no se ven en el corto plazo. Pero esta era una deuda histórica con la República Dominicana. El presidente Danilo Medina lo solicitó enérgicamente, el canciller Andrés Navarro lo motivó con sus pares y ahí ya tenemos el resultado. Yo era una de las personas que esperaba que en la agenda de esta asamblea iba a formar una parte un poquito más preponderante el tema Haití. Hay muchos que opinan que de la misma manera que nosotros solicitamos este desagravio 50 años después, que en 50 años vamos a estar solicitando otro, por la intromisión de muchas partes en el tema de Haití y República Dominicana en este momento. ¿Cómo fue la interacción de Haití y República Dominicana en esta asamblea? Porque ellos participaron también. Creo que ha traído a la mesa un punto interesante, y es el hecho de que este tema del desagravio no fue lo único que se trató, eso fue un pedazo muy pequeño.
el eje central de la Asamblea era el desarrollo sostenible y cómo como región podemos asumir los retos que trae consigo la nueva Agenda 2030. Haití fue un tema recurrente porque la mayoría de los países plantearon públicamente, categóricamente, la necesidad de que Haití se aboque a celebrar elecciones, que Haití produzca las reformas necesarias para fortalecer su democracia, fortalecer su institucionalidad. La relación con la República Dominicana podríamos decir que es una relación cordial. Haití actualmente tiene unas autoridades provisionales que deberán someterse al escrutinio, a los procesos correspondientes en un periodo corto de tiempo. Pero sí, el tema de Haití fue recurrente en un llamado de todas las naciones para que Haití lo antes posible pueda completar esas elecciones pendientes. Centrándonos en ese que fue el tema de esta Asamblea 46, fortalecimiento institucional y desarrollo sostenible en las Américas. Dos resultados que puedas compartirnos centrados en ese tema y no lo que estuvimos viendo en los medios, que era que Nicaragua pedía que el secretario renunciara, Venezuela decía no quiero injerencia, Estados Unidos decía es necesario el referéndum en Venezuela, Dominicana pedía el desagravio. Fue lo que escuchamos durante 2 días, pero sabemos que las sesiones y la agenda de trabajo fue centrado en esos temas. Con ese tema principal, dos resultados o avances que puedas compartirnos de la Asamblea. Hay dos cosas que personalmente me llamaron mucho la atención dentro de muchas otras. Primero, un enfoque especial hacia las tecnologías, la innovación, la comunicación, reflejado en 2 grandes eventos. El viernes y sábado, la competencia TIC de las Américas que concitó aquí en la República Dominicana a 35 jóvenes emprendedores, innovadores, con sus proyectos, con sus inventos, de un total de 1000 y tantos de jóvenes que ya habían participado. Entonces tú te pones a ver, bueno, el rezago que tenemos como país o el rezago que tenemos como región de la falta de capacidad inventiva, de la falta de pensar fuera de la caja, fue una señal refrescante de que en el marco de esta asamblea pues también hayan participado los jóvenes en esa faceta, en qué podríamos hacer diferente para nosotros enrolar nuestro desarrollo. Es una agenda mucho más amplia, no es una agenda solamente de nuestra región, fue aprobada por las Naciones Unidas. Entonces, el hecho de que nosotros con nuestras propias realidades podamos discutir este tema fue algo positivo. Y otra parte fue también la participación del sector privado y de la sociedad civil. Definitivamente la nueva agenda internacional no es ya solamente un tema oficial, no es un tema solamente de los políticos, de los diplomáticos. No podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de una agenda internacional efectiva si no están sentados en la mesa el sector privado como motor de los procesos de desarrollo y de la producción y la sociedad civil en todas sus vertientes. Fue una asamblea amplia donde imperó la tolerancia, donde imperó la tranquilidad, pero yo creo que esas dos cosas, el enfoque hacia la innovación y esas alianzas público-privadas que también la marcaron, fueron sumamente positivas. Y yo creo que ahí es importante, perdón, una acotación de esa participación de sociedad civil y deporte por entender la naturaleza de la OEA. Es un organismo multilateral, no solamente bilateral, y por ser multilateral, la integración de otros sectores importantes también es la misma. César, te voy a hacer una pregunta tal vez un poquito más personal y saliendo un poquito ya del tema de la Cancillería. Tenemos a Andrés Navarro, un canciller que fue colocado ahí hace aproximadamente un año, año y medio, ¿verdad? Pero también tenemos a quien consideran el canciller por tradición de la República, que es Leonel Fernández, que están dando el país, dando charlas y participando en diferentes foros que ha sido colocado. ¿Hasta qué punto crea un problema el tener a Leonel Fernández hablando en diferentes estamentos en el mundo, siendo reconocido como expresidente de la República, hablando como representante de la República, en sitios donde tal vez la posición debería ser algo de Estado, no de una persona? Como me introdujiste la pregunta con el carácter personal, la respuesta también será muy personal. Mira, muchas veces en nuestro país cometemos el grave error de buscar los problemas, de ver lo negativo, en vez de ver todo lo positivo y las fortalezas que nosotros tenemos. Y voy en orden. Leonel Fernández llega al poder en el año 1996 y definitivamente con Leonel Fernández en el año 1996 empieza una nueva política exterior en la República Dominicana. Es decir, la República Dominicana se abre al mundo, la República Dominicana se abre a su vecindario, al Caribe, a Centroamérica,
Y esa visión internacionalista, el primer presidente en la etapa moderna de la República Dominicana que la asume es Leonel Fernández. Todavía al día de hoy es un gran exponente con mucho respeto en diferentes países por el mundo. Cuando el presidente Danilo Medina llega al poder también en el año 2012, impregna un estilo diferente de sus relaciones internacionales y vemos un corte más pragmático en busca de resultados. Es el presidente Medina que en diferentes escenarios ha planteado a sus pares de qué nos sirve la integración, o sea, qué es lo que estamos haciendo con nuestras relaciones, por qué yo vengo a reuniones internacionales, qué yo estoy llevando a mi país como resultado concreto. Y yo creo que ese pragmatismo del presidente Medina ha sido también muy positivo y marca una nueva tendencia. Mencionabas al canciller Navarro. Yo creo que el canciller Andrés Navarro también marca un caso de dominicano de éxito, en el sentido de que era una persona que tenía la preparación, tenía la aptitud, tenía las condiciones, pero quizás no había tenido hasta ese momento la oportunidad de en un cargo de tanta relevancia poderlo poner en práctica. A casi 2 años de su gestión hay muchos logros que ya puede exhibir, y más tomando en consideración de que sucede en el cargo, sustituye en el cargo a don Carlos Morales Troncoso, que también constituyó pues una referencia en lo que son las relaciones internacionales de la República Dominicana. Entonces, contrario al enfoque que le podrías dar de si hay conflictos, no, yo creo que todo esto se complementa y lo que hace realmente es fortalecer la posición de la República Dominicana. No, para hacerte un poquito más específico todavía, ayer, por ejemplo, él habló en el Foro Económico Mundial y estaba hablando específicamente del comercio y de cómo el decrecimiento de la economía de China y la participación que nosotros deberíamos asumir en ese vacío. Como viceministro encargado de la parte comercial, por eso te quise hacer la pregunta, porque no sé hasta qué punto lo que él está diciendo es correcto desde el punto de vista del Estado dominicano. Bueno, muchas de ya sus intervenciones, sobre todo tras dejar la presidencia de la República, pues adquieren ese carácter de más personal o de experto en el tema. Nosotros hace apenas algunas semanas tuvimos un diálogo muy positivo con el presidente Leonel Fernández en la Cancillería de la República. Y precisamente hablábamos de eso, hablábamos de cómo el contexto político internacional se veía seriamente afectado por los cambios en el contexto económico. Veíamos de que cuando China, como socio de primer orden en el contexto internacional, crecía, repartía abundancia en el resto del mundo, aumentaba la demanda, los países exportaban más, sobre todo materia prima. Cuando en China se reducía y se desaceleraba su economía, pues se reducía la demanda y también se sentía en el resto del mundo. Y es un análisis muy interesante, entonces ese diálogo lo hemos tenido, pero vuelvo y te digo, para la fortaleza de la República Dominicana, estos son temas que no pueden tener un color de un partido, no pueden tener el nombre de una persona, son temas que se asumen bajo la bandera y todos jugamos para el mismo equipo. Ahí en esa parte de la integración de las instancias de gobierno o del Estado que trabajan en el tema de cooperación internacional, ¿cómo está fluyendo eso? Vemos en el caso de ustedes como Viceministerio de Relaciones Exteriores en la parte comercial, todo el tema de alianza público-privada para el desarrollo, que es un concepto y una práctica que está creciendo cada vez más. También vemos que hay una instancia en tema de cooperación internacional en el Ministerio de Economía y Planificación, que es el Viceministerio de Economía y Planificación. Tuvimos a su ministro, Temístocles Montá, hace unas semanas y conversábamos de eso. Entonces, viendo 2 instancias, puede haber alguna otra, pero en principio esas 2 instancias de gobierno, ¿cómo se integran? ¿Cómo fluyen para un trabajo de relaciones y en esa parte comercial? Estamos viviendo en esta etapa un proceso de cambios y has tocado 2 temas. Uno lo que tiene que ver con la política comercial de la República Dominicana y otro lo que tiene que ver con la política de cooperación. En la política comercial debemos reconocer de que existe un vacío. Que si no es por una coordinación efectiva interinstitucional entre las diferentes instituciones, valga la redundancia, que tienen que ver con el tema, no se podría asumir, digo la Cancillería con el Ministerio de Industria y Comercio, con el CIRD y sobre todo con el sector privado. En lo que tenía que ver con cooperación hemos avanzado más, porque hace apenas algunos meses se presentó la nueva política de cooperación internacional de la República Dominicana. Se asume al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Hacienda como entes fundamentales, sobre todo en la parte de la Cancillería como promotor, como gestor de la cooperación, y creo que un logro ya tangible es el hecho de que hemos presentado un catálogo de ofertas de cooperación. Ya no nos vemos en el mundo recibiendo con la mano que hay, sino también ofreciendo todas esas buenas prácticas que nosotros hemos venido acumulando. Y una estrategia más a largo plazo, no ideas como que sueltas de momento. Correcto.
César, vimos ayer una lista de 13 ex reformistas que fueron sacados de las filas del Partido Reformista Social Cristiano. Yéndonos a lo más personal. Sí, ¿no? no, Ahora vamos a hablar con César, no tanto de la comunista. política. ¿Cómo recibiste la noticia, viendo tu nombre dentro de ese listado, después de tantos años de participar con el Partido Reformista? ¿Y cuál es el próximo paso de César Dargan? Y me imagino que también si pudieras hablar de Jorge, que también lo incluyeron como hermanos Dargan. Mira, el recién pasado proceso electoral debe llevarnos a nosotros a una reflexión muy profunda, y por eso creo que en ese tema no sería ya lo personal de cómo a mí me afecta o cómo a mí me beneficia, sino que qué estamos haciendo. Y sobre todo a una generación como la nuestra, que ahora es que falta camino, nos debe invitar a una reflexión mucho más profunda. Lamentablemente los partidos políticos en la República Dominicana se han alejado de su esencia. Los partidos políticos ya no representan los verdaderos intereses de los ciudadanos. En mi caso tengo una tradición y una convicción reformista de muchos años. Lamentablemente, y de cara al sol, con la frente en alto, nos hemos distanciado de muchas decisiones erróneas y equivocadas que han tomado en el pasado reciente. No es un tema personal, porque cuando tú ves que desde los fundadores y figuras más emblemáticas del partido, un Joaquín Ricardo, un Rafael Bello Andino, un Florentino Carvajal, yo te puedo mencionar miles de nombres de figuras emblemáticas, combinados con esta nueva generación que han sido los que han impregnado las energías y han asumido la carga. Entonces creo que no hay calidad para conducir procesos como eso. Creo que ese no es el final de la historia. Muy por el contrario, en nuestro caso, pues nuestros abogados apoderados han continuado avanzando, pero a veces uno pasa... ¿Tú de manera personal tienes interés en reintegrarte al Partido Reformista ya ahora, luego de las elecciones? Yo entiendo que nosotros debemos ocupar los espacios en donde nos sintamos identificados, donde podamos proyectar verdaderamente nuestras ideas y donde podamos hacer un trabajo político con decencia y con eficiencia. Si eso es en el Partido Reformista, nosotros continuaremos hasta el punto en que ahí lo podamos hacer. Pero yo también creo que hay que diferenciarse un poco, y si los partidos dejan de representar lo que en esencia deben ser, pues entonces están condenados a continuar por ese periodo de declive. Bueno, más adelante vamos a continuar hablando de esa parte. Vamos ahora a conectar con nuestro compañero Luis Miñoso, quien desde la mesa de diálogo tiene una pregunta para usted, César. Adelante, Luis. Dar la bienvenida a mi amigo César, amigo de mucho tiempo. César, contigo aprovecho y saludo en Colombia. Nos está viendo Eric Bernard, también dirigente reformista de la juventud, diplomático por allá haciendo un gran trabajo. Gracias por la sintonía. César, mi pregunta va muy de la mano con la de Iván. Expectativas de la nueva generación reformista en torno al presidente de esa organización, Quique Antún, a los pasos que se han dado y qué pretenden hacer, si se van por este lado solo o si el tribunal le da ese fallo, se integran y qué movimientos harían o provocarían dentro de esa organización. Luis, qué bueno ahora saludarte en la cámara, ya había tenido la oportunidad de hacerlo fuera de ellas y siempre es un placer verte. Mira, cuando hay vocación, cuando hay interés, cuando hay compromiso, realmente el espacio, la tribuna que se utiliza para poder ejercer esas acciones casi resulta secundario. Nosotros hemos visto un proceso de descomposición acelerada y constante del Partido Reformista. Sin embargo, sigue siendo la casa que alberga a muchos hombres y mujeres con buenas intenciones y que no necesariamente se han identificado con decisiones que una cúpula pequeña, diminuta y sin incidencia ha venido tomando. Y es por eso que en esta etapa yo prefiero simplemente guardar prudencia, continuar esta reflexión, pero sí asegurarte de que el camino recorrido no ha sido en vano y que tampoco termina en el futuro próximo. Pero como ese camino recorrido no ha sido en vano, y un poco escuchando tu respuesta anterior, parece ser entonces que a las generaciones de ustedes, a lo interno del partido, se le ha hecho un poco difícil poder accesar a esa dirigencia alta que tiene y que toma las decisiones como la que ha tomado en estos días. Sí, pero no, precisamente nuestra generación no puede ser parte de una queja constante ni asistir a un muro de lamentaciones. Yo estoy muy satisfecho con lo que hemos podido hacer y estoy muy optimista con lo que todavía más vamos a seguir haciendo. Entonces, ¿qué ha sido fácil? En lo absoluto.
En el tiempo que tengo militando en el Partido Reformista y he podido ocupar la presidencia de la juventud del partido, ser miembro de la comisión política, ser miembro del directorio presidencial, representar al partido en organismos internacionales, nada de eso ha sido fácil. Cuando uno mira hacia atrás dirá, bueno, pero qué suerte ha tenido o qué cómodo ha sido. Nada ha sido fácil, pero precisamente cuando las cosas son con cierto grado de dificultad, se aprecian más y se asumen para poderlas continuar defendiendo. César, para aclarar una inquietud de un televidente, meses atrás se comenzaron a ver ciertos artes en las calles, principalmente de aquí del distrito, con lo que parecía una marca, Dargam. ¿Hay un interés político electoral de algún miembro? Ahí tengo que preguntar de algún miembro porque solamente decía Dargam. ¿De algún miembro de la familia que quiera postularse posiblemente en un futuro cercano a algún puesto electivo? Yo voy a tener que consultar con lo que nos ayudaron en el diseño, porque más que el Dargam, yo creo que lo importante era un mensaje muy claro que decía una visión que nos une. Sí, pero que aparece, incluyendo ese mensaje con el Dargam, lo que parece es que el resurgir de un candidato o la aparición de algo nuevo. Pero en ese caso decía Danilo, una visión que nos une, y Dargam, porque precisamente por lo que estamos hablando, cuando más allá de los colores de un partido o de intereses personales, existen vínculos, lazos que nos identifican, que nos unen, como decíamos en ese momento, eso tiene mucho más peso. ¿De qué me sirve a mí decir que soy del mismo equipo tuyo o del mismo partido tuyo y hablamos idiomas diferentes? Sin embargo, cuando hay una visión que verdaderamente vincula, cuando hay una visión que verdaderamente permite avanzar de manera conjunta, tiene mayor peso. Entonces, me pregunta por candidaturas, acabamos de salir de una elección, las próximas elecciones son en 4 años. En ese momento, incluso no se habían terminado de completar las boletas y se hablaba de posibles candidaturas del Partido Reformista en la boleta del PLD para tratar de dividir el voto en algunos sitios donde el PRM tenía una candidatura fuerte con el Partido Reformista como entidad. Sí. Entonces, en ese momento parecía que Alexandra Izquierdo podía ir en la 2. Habían muchos rumores, sí. Por eso la pregunta. Ahí vamos. Pero ¿cómo valoras tú, y para cerrar, el tiempo en televisión es oro, cómo valora César Dargam la participación de nuevos rostros o la necesidad de nuevos rostros en la política, siendo usted una persona joven, relativa, comparada con rostros que llevamos 12, 20, 25 años mirándolo al interno de los partidos, con una formación, una experiencia en gestión de Estado que es importante y que muchas veces demandamos esa preparación temática? ¿Cómo valoras la importancia o la necesidad de nuevos rostros que resurjan en la participación en esos puestos electivos? Yo soy completamente a favor precisamente de que esa renovación sea constante y no coyuntural. La República Dominicana está viviendo un momento muy especial de su historia, porque ya no es solamente la coyuntura interna de los cambios que ocurren en nuestro país, sino también cómo nosotros, aunque somos parte de una isla, no estamos aislados y cómo nos relacionamos con ese mundo ahí afuera. Y en ese sentido no hay forma alguna de con efectividad poder enfrentar esos cambios si no hay un proceso de renovación constante. Muchas veces esa renovación no es solamente un cambio de cara, es más bien un cambio de la forma de hacer las cosas, pero sí, estoy completamente a favor de que eso ocurra. César, y ya en breve, ¿cuál es tu visión de lo que va a ser estos próximos 4 años de la presidencia del presidente Danilo Medina? Yo creo que el presidente Danilo Medina tuvo ahora una doble oportunidad. Primero, rendir cuentas de lo que han sido los 4 años anteriores y los logros de los mismos y todavía las tareas inconclusas, pero sobre todo presentar qué serán los próximos 4 años. Hay retos importantes que se vislumbran en el ambiente. En estos días se ha estado hablando de una posible reforma fiscal y el pacto que podría llevar a la misma. Sin lugar a dudas, esos grandes cambios que se necesitan solo serán posibles con consenso entre los diferentes actores. El presidente Medina ha sido un gran exponente del diálogo, de la concertación, y estamos seguros de que así lo logrará. Personalmente nos llama la atención bastante el resaltar la parte tecnológica, el impulso de lo que sería República Digital, y también en el día de ayer el presidente Medina ha tenido ya su primera reunión con el equipo que viene trabajando este tema.
República Dominicana sigue siendo el único país de nuestra región que durante 5 décadas consecutivas ha podido tener elecciones y cambios de gobierno. Buenos o malos, bonitos o feos, pero aquí cada 4 años vamos a las urnas, escogemos un presidente y ese presidente es el que cumple su mandato. Y al mismo tiempo somos el único país que en los últimos 20 años ha mantenido un crecimiento económico, ha sido de los principales receptores de inversión. Entonces, toda esa estabilidad que hoy podemos mostrar con orgullo y con seguridad debe ser la plataforma para que el próximo gobierno del presidente Danilo Medina pueda seguir siendo exitoso. Interesante ha sido este diálogo urgente que hemos tenido en la mañana de hoy con César Dargan, al cual agradecemos el tiempo y la conversación. Una persona joven, profesional, viceministro de Relaciones Exteriores, ha estado con nosotros. Ahora es momento de conectar con nuestros auspiciadores. Regresamos a la mesa de diálogo tras la pausa.